Un saludo cordial, Honduras. Amanece septiembre y este país no tiene fiscal general y fiscal adjunto nuevo para sustituir la dupla que ha encabezado en los últimos años en el Ministerio Público don Óscar Fernando Chinchilla y don Daniel Arturo Cibrián. El Congreso se reunió ayer en distintos momentos del día, desde las 6:30, 7 de la noche más o menos. Luego se volvieron a reunir o volvieron a sesionar a partir de las 10, luego a partir de las 11 y les llegó la medianoche y no llegaron a la elección del fiscal general y fiscal adjunto. ¿Qué escenario se abre ahora? ¿Continúan los fiscales que han estado en los últimos años en el ejercicio de la dirección de esa institución de la sociedad hondureña? Hoy vamos a tratar de encontrar respuestas a esas inquietantes preguntas. Me acompaña en el plató de TV Azteca en este instante el distinguido profesor universitario, abogado constitucionalista, don Oliver Erazo. Estoy honrado con su visita, doctor. Muchas gracias, licenciado Darío. Siempre muy amable en invitarme a este espacio para construir siempre un poco de conciencia colectiva de ciudadanía comprometida con la democracia y con el Estado constitucional de derecho. Le agradezco muchísimo. ¿Qué escenario se abre? Hay varios escenarios al margen de la Constitución de la República y de la ley ordinaria, porque de conformidad al principio de legalidad constitucional y de supremacía constitucional, el escenario es bien sencillo, es único y generador de certeza jurídica y seguridad jurídica, aún en la crisis que se ha venido cargando dentro del legislativo y que hoy nos tiene precisamente analizando. Mire, al pueblo hondureño hay que hablarle con la claridad que dice la norma. La Constitución de la República, en su artículo 233, y voy a ir mencionando los artículos para que el ciudadano pueda ir al texto constitucional, pueda bajarlo y pueda hacer su propio análisis, porque se trata de construir la verdad, no de imponer la verdad. Sí, por supuesto. El 233 constitucional ya te indica quiénes son las autoridades que van a manejar el Ministerio Público, la institucionalidad del Ministerio Público. A su vez, le señala con precisión cuál es el procedimiento para esa elección de las autoridades del Ministerio Público. Y el constituyente patrio, muy sabio en el 82, deja establecido en la norma qué sucede en caso de ausencia, por ejemplo, del fiscal general. Y le dice que va a asumir el fiscal adjunto. Bien, si ese argumento fuese poco, el artículo 242, en uno de sus párrafos, y si usted hace una aplicación de juicio de razonabilidad para resolver una crisis, no para generar más crisis, también indica que las autoridades, mientras no han sido electas, seguirán en sus cargos las que están. Ahora bien, el Ministerio Público goza de un rango constitucional, extrapoderes. Y eso lógicamente indica que tenía que tener su propia ley. Una ley muy bien confeccionada, muy bien trabajada para el ritmo de los tiempos en los cual fue decretada. Establece en el artículo 18 de la ley del Ministerio Público que en caso de ausencia, el fiscal general adjunto, entonces asume el director de fiscales. Ambas figuras, tanto el fiscal general adjunto y el director de fiscales, no están ausentes, porque si queremos escudriñar la normativa, el articulado, entonces vamos a llegar que habla de una ausencia. Las ausencias pueden ser temporales o definitivas. En este caso, no hay ausencia de las figuras ni del abogado Óscar Chinchilla ni del abogado Daniel Cibrián, mucho menos del director de fiscales. Lo que ha sucedido es que el plazo para el cual fueron electos ha terminado el día de ayer a las 12 de la noche. Pero como no se han electo los sustitutos, los sustitutos, simple y sencillamente
por normativa constitucional y legal propia de la institución del Ministerio Público, quedan en funciones tanto el fiscal general como el fiscal general adjunto. Pero aquí hay otra norma aún más importante para todos los hondureños, es quién elige al fiscal general y al fiscal general adjunto. Lo elige el Congreso Nacional y es una elección de segundo grado, así lo establece la Constitución de la República. Pero el Poder Legislativo tiene su propia ley orgánica. Y el artículo 80 de la Ley del Poder Legislativo establece claro que en los cargos electos por el Poder Legislativo, cuando no se hayan electo las nuevas autoridades que van a sustituir las que están fungiendo, entonces, mientras tanto, quedan en funciones las que están electas. Entonces, simple y sencillamente, no hay lugar a confusión, no hay lugar a generar zozobra en la población hondureña. Desde el punto de vista legal, sí, le acepto eso. Correcto. Que no hay lugar a confusión. Pero si usted escucha la interpretación y la intención de aplicar la norma en el campo de lo fáctico, sí se generan confusiones. Claro. Usted ha escuchado voces desde el Congreso que dicen, si no se eligió fiscal general y adjunto ayer, hoy ya no tiene el doctor Chinchilla y el doctor Cibrián por qué estar en su oficina. ¿Qué me dice de eso? No, esa es una interpretación sesgada, apartada del principio de legalidad, por eso le hablaba del principio de legalidad constitucional y de supremacía constitucional. Esos son discursos políticos que barnizan y ensucian lo que es la verdadera interpretación y alcance de la normativa, tanto constitucional como legal, y eso lo único que tiene como objetivo único es mantener en confusión a la población hondureña para seguir generando el estado de polarización. Eso es todo. Pero no están pensando en el pueblo hondureño. Y es ahí donde digo que se dan varios escenarios, en lo fáctico, más no en lo jurídico, porque está muy claro, no solo eso, el legislador patrio fue muy sabio en dejar cubiertos los posibles escenarios que podían suscitarse ante la ausencia, ya sea temporal o definitiva, de un fiscal general o de un adjunto. Dos preguntitas. ¿Qué ocurre? Entonces, ¿es perfectamente legal que el fiscal general y adjunto vayan a la oficina hoy y continúe la normalidad del Ministerio Público? Absolutamente no normal, constitucional y legal. El no hacerlo sería una violación por parte del fiscal general y del fiscal general adjunto. ¿Qué ocurriría si desde el poder les impiden a ellos el ejercicio de la dirección de esa institución, aunque sea provisionalmente? Sería un error gravísimo. Un acto de injerencia tendiente a la ruptura del orden constitucional. ¿En qué sentido? Eso es grave. Oh, claro, porque usted no puede estar ingiriendo, por ejemplo, en el Ministerio Público que tiene rango constitucional, ¿sí? ¿Okay? Y que tiene una normativa específica de funcionamiento de operatividad. Eso es delicado. Por ejemplo, ¿de dónde se puede ocurrir el escenario de una junta interventora? Cuando usted estudia el 205 constitucional que regula las atribuciones del Poder Legislativo, son 45 y de esas 45 ninguna lo faculta. ¿Cuál es el argumento de lo fáctico político? Es decir, de lo que la clase política en este momento, el partido oficialista, enarbola. Pero es que eso ya se han dado juntas interventoras, sí, pero es que han sido inconstitucionales y han sido ilegales. De acuerdo. Entonces, nadie ni nada puede impedirles a los actuales titulares, a las autoridades del Ministerio Público, seguir yendo a la oficina hoy. Absolutamente nada. A ver, desde el punto de vista jurídico, ante la ausencia de los dos, les tocaría, por ejemplo, si renunciaran, ese sería otro escenario. Que tendrían que llevar la renuncia al Congreso Nacional y ser tramitada. Asumiría entonces la conducción temporalmente el director de fiscales. Así lo establece la norma.
Entonces, doctor Erazo, asumir desde el Congreso ayer, como lo hicieron los de la bancada del partido oficialista, que el control del Ministerio Público pasa a manos del director de una unidad, en este caso, don Luis Javier Santos de la UFERCO, ¿no es lo que dicta la ley? Absolutamente, eso no es lo que dicta la ley. E incluso hacen mención, creo que el decreto 67-2022, donde le dan plenos poderes Sí, a la unidad sí, del FERCO. sí. Y lógicamente, y para no perder la costumbre, el diputado Redondo y sus asesores hacen una interpretación absolutamente errónea de ese decreto. Mire, ese decreto le crea facultades y es muy específico y le dice de que tiene que informar al director de fiscales de las acciones que va a presentar. Ahí hay una subordinación. No solo eso, el mismo decreto dice en sus considerandos, creo que en el artículo 1, que es una unidad adscrita a la dirección de fiscalías. No dice que tiene en igualdad de condiciones las mismas atribuciones que la dirección de fiscalías. Eso no lo dice el decreto. Y le voy a poner un ejemplo muy sencillo. Está en la Corte Suprema de Justicia. Los que somos notarios, pues nos regula la Contraloría del Notariado. Si usted lee la ley del Código del Notariado, le dice que la Contraloría es un órgano adscrito a la Corte Suprema de Justicia. Sí. Si llega a faltar una ausencia de la presidenta de la Corte, no se interpreta que el director o la directora de la Contraloría del Notariado va a asumir las funciones de la presidenta de la Corte Suprema de Justicia. Indiscutiblemente, estas interpretaciones responden más a la polarización política y al ego de no aceptar que democráticamente no pueden ganar una elección en lo interno del Poder Legislativo. Le planteo la misma inquietud al director legal de la Asociación para una Sociedad Más Justa para apreciar aquí cómo se interpretan las cosas, estos escenarios desde la sociedad civil. Doctor Kenneth Madrid, celebro que usted esté con nosotros esta mañana también. Muchas gracias por acompañarnos. ¿Qué escenario se abre frente a los ojos de la sociedad hondureña al no haber elegido fiscal general y adjunto ayer en el Congreso? Bueno, es un escenario, en primer lugar, Darío, contento de estar aquí con usted y que andamos de rayado. Ya. Los dos. Por Bien, supuesto. Hoy en el Día de la Bandera Nacional. Bien, en efecto, mire, la consulta que usted realiza, y después de escuchar los comentarios del colega Oliver Erazo, mire, es este escenario que se abre ahora, pero es el escenario, no podemos estar en otro escenario más que el del principio de la legalidad. Es lo que ha dicho él. En un escenario donde, que lo que dicta el artículo 80 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, que ningún funcionario que es electo por el Congreso Nacional se puede retirar de sus funciones mientras no es electa las nuevas autoridades. Si se retiran, ¿cometen ellos un delito? Claro que sí, están abandonando el ejercicio de sus funciones, no pueden hacerlo. El principio de legalidad es claro y el artículo 321 de la Constitución les dice que los funcionarios no tienen más potestades que las que expresamente les confiere la ley. Y si los políticos a los que ellos les caen mal los obligan a apartarse para que sea Luis Javier Santos el que asuma la dirección del Ministerio Público. Usted no está obligado a acatar órdenes ilegales. También incurre en responsabilidad si usted acata órdenes ilegales. Eso está claro en la ley, por eso el 321 les dice y les recuerda a todos los funcionarios y a todos que no hay más obligaciones que las que expresamente les confiere la ley. Y si ellos actúan fuera de ellas, incurren en responsabilidad. Mire, yo respeto mucho las figuras de los tres poderes del Estado y de los funcionarios públicos en Honduras, pero yo no puedo, con una opinión particular que yo tenga sobre un hecho que acontece en una institución del Estado, emitir mi criterio y que sea santa palabra. Eso lo hacían los monarcas en los imperios que usted y yo ya conocemos. Pero es que también aquí se sigue haciendo porque todos los ciudadanos, la sociedad civil, los empresarios, los periodistas, los ciudadanos de a pie, hemos sido permisivos. Aquí la ley se aplica si el señor sujeto de la aplicación
me cae bien o no, es correligionario o no. En esa anomalía hemos vivido, doctor, y usted lo sabe. Sí, de acuerdo, pero ya no más. Mire, si criticamos en el pasado los abusos que se cometían y se dio una votación masiva en las elecciones porque ya no se quería más de lo mismo, ahora estamos haciendo las mismas actitudes que eran incorrectas. Entonces, ¿cuál fue el cambio? Ninguno. Entonces aquí solo estamos criticando, y antes se criticaba que solo que eran otros los que cometían los abusos de poder. Ahora que se está en el poder, entonces son bienvenidos los abusos. Entonces ahí sí es permisivo todo lo que antes se criticaba, no es correcto. Si lo que antes fue malo, tiene que seguir siendo malo hoy. Y si queremos construir un Estado democrático de derecho que es respetuoso de las leyes y que es respetuoso sobre todo para que el ciudadano de a pie sepa que cuando se le violenta un derecho va a ser escuchado y va a ser respetado, ese no es el ejemplo que están dando. Ese no es el ejemplo que están dando a toda la sociedad hondureña. Lo que quiere decir es que siempre va a haber una clase que se va a imponer a los demás con el criterio que van a poder esbozar. Y eso no es Estado de Derecho, don Darío. Eso no es correcto. Mire, para bien o para mal, cuando no se alcanzan las mayorías en un parlamento, usted está sujeto a lo que ya está escrito en la ley, a lo que ya manda un Estado de Derecho representativo, porque el Parlamento es eso. Y si ayer no se alcanzaron consensos, usted tiene que seguir actuando en la administración pública y en las administraciones del Estado conforme lo que manda el principio de legalidad. Me guste o no me guste quien esté ahí. De acuerdo. Sea de mi agrado o no sea de mi agrado. Esas son las reglas. Son las reglas del juego. De acuerdo, les voy a plantear un escenario. Ustedes intuyen, primero una pregunta y después les comento algo. Ustedes intuyen que traernos a este escenario fue calculado, que lo que hoy vivimos fue prefabricado. Por lo siguiente, les aporto estos elementos que ustedes lo saben mejor que yo. Hace un mes le fue entregada al Congreso la nómina que trajeron aquellos señores de los 5 que ya venían, como diría mamá Laura, mi abuela, despercudidos. Hace un mes. No fue sino hasta el 16. Perdieron ahí 2 semanas. Que el Congreso nombró una comisión a la que le llaman multipartidaria, pero en realidad es una comisión oficialista con una simbólica representación de 2 de la oposición que no tienen fuerza. Pero muy bien, fue el 16. No fue sino hasta el 22, 6 días después, que esa comisión se reunió por primera vez. Y no fue sino hasta 7 días después, el 29, a 48 horas de terminar el mes, que se reunió el Congreso para conocer la primera moción donde nominaba a la gente. ¿Esta demora era parte de un plan? Absolutamente, es parte de una ruta refundacional que en su ser lleva precisamente la anarquía. Ellos habían analizado los diferentes escenarios exógenos al Poder Legislativo, de cómo podían influir o presionar o coaccionar a las diferentes bancadas. Lógicamente no contaron que el bloque de partidos en oposición iban a tener claro el papel constitucional que el momento histórico exige de los diputados. Mire, es tan sencillo advertir la incomodidad que tienen cuando se les exige principio de legalidad y supremacía constitucional. Quieres encerrar a la izquierda, y hay que hablarlo con nombre, como debe de ser. Exígeles un marco de legalidad y de supremacía constitucional y se descompone el asunto. Entonces aparecen marchas, entonces aparecen discursos desde casa presidencial, entonces aparecen campañas de televisión y descalificativos ¿bien? Para actores sociales determinados, y la incomodidad es manifiesta, sobrepasa el lenguaje verbal y lo miras en el lenguaje corporal. Por ejemplo, ayer mirábamos el retiro
del diputado Racel Tomé. No estuvo en una sesión. ¿Por qué no estuvo? Es interesante. No estuvo el diputado Jorge Cáliz, que representa una fracción Sí. disidente del Partido Libre. Sí. Esos eran mensajes claros de que se estaba siguiendo una línea de libreto predeterminada. Y la cereza del pastel, como siempre, el diputado Redondo, perdiendo los estribos al final de la sesión, hace una lectura de un nivelo y se agarra de la última ramita, que en su lógica y en la lógica de sus asesores era como para amedrentar y dejar una nebulosa para el pueblo hondureño. Tenemos el decreto 67-2022 Sí, 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 y sí. con esto lo otro. Sí, pero, un momento, es lo que dice el decreto. Y cometen un error gravísimo. Ese decreto existe hace casi un año, ¿no? Hace un año. Y ordena que se le debe de dar las facilidades técnicas y financieras A la OFERCO. a la OFERCO, que es una unidad dentro del Ministerio Público, para que tenga una excelente operatividad. ¿Qué es lo que ha dicho el fiscal Luis Javier Santos? Que es un profesional serio, que no ha tenido los recursos para trabajar. ¿Por qué no lo hicieron hace un año? ¿Por qué no lo hicieron desde que crearon el decreto? ¿Por qué fría y calculadoramente vienen y dicen, es que nosotros ya habíamos como calculado de que no íbamos a lograr los votos y por eso creamos ese decreto dándole esos poderes especiales a Luferco? Que dicho sea de paso, en el momento que lo hicieron, se abrió una discusión también, porque querían darle hasta rango constitucional. Y dijo, no se puede generar una paralela al Ministerio Público. Yo creo que de ese documento que leyó el diputado Redondo se derivan muchas cosas que me gustaría plantearlas en el siguiente segmento, si me permite. Necesitamos hacer una pausa mientras yo aquí de malcriado no les he ofrecido un cafecito. ¿Gustan una taza de café? Por supuesto. Claro. Es delicioso. ¿Con azúcar, sin azúcar? Sin azúcar. Sin azúcar. Sin azúcar. Pero Como debe ser. Como Claro. decía un sanpedrano, para degustarlo. el café debe ser negro como la noche, caliente como el infierno y amargo como el olvido. Perfecto. El olvido es amargo, doctor. Vamos a una pausa. Un minuto nada más. Hoy es 1 de septiembre, es el inicio del mes de las fiestas patrias. Tenemos en este mes la oportunidad de reflexionar sobre nuestra actitud sobre el país. El patriotismo no es un discurso, el patriotismo no es una declaración, no es vestirse de azul, no es cortarse el pelo como militar. El patriotismo no es eso. El patriotismo es otra cosa. Y como el amor no es un discurso, es una demostración constante y sostenida para poder dejar en lo palpable el sentimiento que llevamos dentro. A la patria se le sirve todos los días, desde todos los ángulos. No se necesita ser oficial del gobierno ni tener un cargo público para mostrar un profundo amor por este país. Hagámoslo cada uno desde nuestros espacios. A la patria se le sirve de varias maneras y se le honra de varias maneras. Hay por eso símbolos, hay historia, hay signos de demostración. Entre los símbolos patrios está la bandera nacional, el escudo y el himno nacional, que es un canto a la patria, que es una forma de cantarle a Honduras una demostración de nuestro amor. Hablando de música, quiero compartir con ustedes unos fragmentos de música que seguramente ustedes por su edad, aunque parecen inmensamente más jóvenes que yo, pero sospecho que andamos más o menos en la misma ruta. Como dice un amigo, ya te subiste a la ruta 5, me dijo un amigo. Les voy a compartir otro ladrillo en la pared de Pink Floyd. Seguramente esa es una rola que ustedes escucharon. Esta es la versión original de esa canción. We
¿Se acuerdan de esa rola? Claro, Esa es la versión clásica. claro. Hay otra versión de esa canción. Se las comparto aquí. Esta es otra versión caricaturizada de Pink Floyd, otro ladrillo más en la pared. Muy bien. Esa es una versión de Pink Floyd especial, digamos. ¿Y qué me dicen de aquel otro clásico de Freddie Mercury? De Quiero ser libre, de Queen. ¿Se acuerdan de ese verso? Claro que por sí. supuesto. Aquí está el inmortal Freddie Mercury con ese video que también fue un espectáculo en la farándula, en la televisión. Freddie Mercury. I want to break free. I want to break free. I want to break free. I want to break free from your lies. You're so self-satisfied. I don't need. Pues por clásico que sea y por especial que sea esa obra de Freddie Mercury, también hay una especie de caricaturización de esa canción. Aquí está la otra versión. I want to be free. I want to be free. Mostrarles estas maravillas tiene un propósito esta mañana. Claro. El propósito de mostrarles una linda interpretación de una mexicana del himno nacional de Honduras. El himno de toda la vida, el clásico, el que aprendimos en la escuela. Esta es una intérprete mexicana que lo grabó y que suena más o menos así. Tu bandera es un lampo de cielo. Por un bloque de nieve cruzado y se ven en su fondo. Pues hace un par de días, cantaron una nueva versión del himno nacional de Honduras en la Casa Presidencial. En la voz de una de las hondureñas más extraordinarias, que tiene una voz que ya quisiéramos nosotros. De acuerdo. Una voz maravillosa. Carla Lara Claro. hizo una interpretación, pero igual que hicieron con Pink Floyd y con Queen, es una caricaturización de nuestro himno nacional. Esto es lo que cantaron en la Casa Presidencial de Honduras en el actual régimen. Por un bloque de nieve cruzado y se ven en su fondo sagrado 5 estrellas de pálido azul en tu emblema de un mar rumoroso con su sombra frágil desnuda. Tu volcán tras la cima desnuda, hay un astro de nítida luz. Tú también, oh mi patria, te alzas. La transformación no solamente incluyó la música, sino también la letra. En la parte donde dice la colonia fugaz se perdió,
le quitaron y ahora dice el golpista fugaz se perdió. ¿Qué le parece a usted, abogado Madrid? Mire, yo creo que Carlos Hartling debe estar revolviéndose allá en su lecho en su tumba. ¿No sería que Hartling era miembro de la oligarquía golpista y que estaba vinculado con los cachurecos o era amigo de Callejas o de Tiburcio Carías o algo así? Dudo mucho que conociera a esa élite que gobernó el país, pero mire, como usted lo dijo y como comenzó este bloque, patriotismo es el respeto absoluto al principio de legalidad y a los símbolos nacionales. Mire, estaba viendo que fue el decreto ejecutivo número 42 en el año 1915, que el decreto expresa taxativamente que es la letra y la música de Carlos Hartling que se convierte en el himno nacional de Honduras. El no respetar ese símbolo patrio es no ser un adecuado ciudadano ni un patriota. Y eso es un delito. Es una Está violación configurado. a derechos de autor. No, y violación a derechos de autor, pero también Al decreto. Al decreto mismo. hay también, es una violación al decreto mismo, es una violación al principio de legalidad. Y hay por allá, en el Código Penal también, tipos penales cuando usted atenta contra los símbolos patrios. Entonces, aquí parece que estamos en la casa, Bromeando. bromeando, que esta es una caricatura Ujú. de país en el que estamos usted, pero no las caricaturas que hace usted, las son muy respetables. Exacto. Aquí parece que estamos en un ir y entrar donde todo el mundo abre la puerta, Chabacaneando. sale, parece que estamos chabacaneando. Mire, yo se lo digo con mucho respeto. Yo soy una persona muy respetuosa del principio de legalidad, porque ser patriota es eso. Cada ciudadano hace patria respetando todos los símbolos patrios. Pero parece que acá estamos todos los días en un ir y venir donde el irrespeto a las leyes, a los símbolos patrios, a todo, ya es algo normal. ¿A usted qué le parece, profesor? Mire, estamos viviendo en un periodo de provocación constante al hondureño. Eso es una falta de respeto y un ultraje a nosotros los hondureños que nos vengan a cambiar la letra del himno y el compás de la música. Y yo había escuchado cosas raras, porque soy como músico de calle, de barrio, aprendí a ejecutar la guitarra en una esquina con un amigo del barrio que ya sabía y uno va aprendiendo sus primeras acordes musicales, sus primeras notas así. Escuchaba detenidamente y decía, bueno, ¿en qué compás está cantando? ¿Es jazz? ¿Es garracha cubana? ¿Qué es lo que está cantando? No había detectado que era nuestro himno nacional como tal. Mire, nos están provocando. O sea, el partido oficialista tiene una agenda clara. Eso ya no lo ocultan. Y dentro de esa agenda está la provocación para que los hondureños nos confrontemos. Habrá alguien delicado de otras generaciones que no tenga la tolerancia que tenemos nosotros y el respeto a ese principio de legalidad que nos impide hacer cuestiones porque entendemos que ese es el marco de comportamiento ciudadano que debemos de tener. Considero que estos actos van a seguir en escalada. O sea, no crea que es que se van a detener porque hay una crítica, porque se les está señalando que están haciendo las cosas malas. No, cada vez que usted nos ha invitado, el siguiente programa, hay dos rayitas más Con de otros crisis, elementos con otros elementos. para conversar. Entonces, el tema es, ¿por qué están tratando de provocar al hondureño con lo más sensible y sublime que tenemos? Ujú. De acuerdo. Pues ojalá que no se convierta en un hábito estar deformando las cosas de esa manera. Además, al himno nacional está establecido en la norma, no se le saluda así como Chávez saludaba levantando la mano izquierda, se le saluda con la mano en el pecho. Y ya está, no más que eso. Señores, ¿qué lección nos deja el Congreso con estos 4 intentos fallidos de las últimas horas que impidieron elegir fiscal? Mire, don Darío, y para que toda su enorme audiencia lo tenga claro, no es cierto que las fuerzas políticas no han hablado.
Sí hablan. Y han estado hablando los grandes liderazgos de los partidos políticos. Quizá en esta ocasión los diputados solo les llega el mensaje qué hacer y qué no hacer. Pero las fuerzas políticas han estado hablando. El detalle es que no han logrado llegar a un punto medio de coincidencias ¿Por qué? que llegue el equilibrio. Porque quieren imponer. Mire, para usted negociar o llegar a un pacto político hay que ceder. Es lo lógico. En una conciliación nadie sale ileso. En donde se concilia políticamente alguien cede algo. Y aquí al parecer nadie quiere ceder nada. Quieren salir exactamente idénticos de cómo entran a esa parte y a esa negociación Usted que política. no tiene esos intereses y que conoce bien a los postulados, ¿cuál sería la mejor opción para Honduras? Para Honduras, no para ningún partido. Es que creo que ya no está en nuestro ámbito, Darío, porque la Junta Proponente hizo su trabajo. Hizo 5 nombres y a nosotros nos da igual ya quién de esos 5 llegue. ¿Da igual? El detalle, ¿sabe? Quizá tal vez un nombre de una persona, quizá será el que se ha sido cuestionado porque han llegado a imponer, a poner denuncias contra él y ha sido descalificado un poco y creo que todos ya sabemos a quién nos referimos porque ha tenido alguna actividad política también con un partido político y que no sé cómo se pudo escapar eso en la Junta Proponente a pesar de que, a pesar de que en su reglamento decía que no debía tener actividad proselitista esa persona. Pero bien, al final ahí están los 5. El detalle es que ya no nos corresponde a nosotros como ciudadanos porque delegamos en una Junta Proponente esa escogencia, ese filtro. Para bien o para mal, el filtro ya se hizo. Y ya están ahí los 5 nombres. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa? Ahora viene, don Darío, el interés político. Y hasta dónde quieren llegar las diferentes fuerzas en tener uno u otro nombre. Yo le puedo decir a usted, ahí hay 3 personas con carrera fiscal y que tienen un excelente recorrido. Y si usted me pregunta a mí, yo diría, esas 3 personas con carrera fiscal, cualquiera de ellos me parecería sin ningún problema en que llegue ahí. No me parecerían los otros 2 que no tienen carrera fiscal. No sé cómo llegaron a esa lista. Porque hubieron fiscales de carrera que salieron de la lista por una u otra razón. Pero bueno, se delegó, ahí están. Ahora los intereses políticos que privan en cada sector, ahora la oposición y el oficialismo. Mire, yo como ciudadano puedo emitir mi criterio, decir, ¿por qué no llegan a puntos de equilibrio, puntos de coincidencia, puntos donde generalmente puedan llegar y ese es el tema. Quieren imposición ambos bloques. Y al imponer es muy difícil que ese teatro que hemos visto de 2 mociones nominativas, presentándolas y presentándolas y presentándolas, muy difícilmente van a lograr obtener más. Deben de despojarse de algo, deben dejar algo en la mesa para que le den a Honduras nuevas autoridades. Nos detenemos por última vez para un par de mensajes comerciales. Hace un par de semanas tuvimos aquí en el estudio de Televisión Azteca en esta hora precisamente al abogado Luis Javier Santos, director de la UFERCO, que es la Unidad Fiscal de Lucha contra la Corrupción. Ese día le pregunté por qué razón lo habían excluido de su postulación para ser fiscal general o fiscal general adjunto. Esto fue lo que me respondió el doctor Santos. Fiscal Luis Javier Santos, ¿a usted lo estropeó Mel Zelaya? Pues desconozco directamente, pero esa fue la información que a mí me llegó en su momento, que se había manifestado que no se me quería al menos dentro de los 5 que se iba a llegar al Congreso. Con esa respuesta, señores, algo no me cuadra. ¿Por qué entonces ahora el establishment querría que don Luis Javier Santos tome el control de mando del Ministerio Público? ¿Cuál es su interpretación, doctor Madrid? Mire, al final creo que es el único peón que les queda. Era la única opción viable que quedaba,
que podrían ellos hacer mediante ese escrito espurio que leyó el presidente del Congreso el día de ayer por la noche, o hoy creo, en las primeras horas del día. Eso es incoherente. Ese decreto donde se le dan facultades a la OFERCO para presentar requerimientos fiscales de forma independiente, eso no tiene nada que ver con lo que dijo el diputado Redondo anoche. Con la dirección de la institución. ¿Qué iba a dirigir la institución? ¿Qué tiene que ver es una cosa con la otra? Eso es una aberración terrible, el hacer esa aseveración diciendo que el fiscal Chinchilla y el fiscal Cibrián y el director de fiscales dijo también no tenían absolutamente ya, estaban descalificados para dirigir la institución. ¿Quién lo dice? Él. Eso no lo puede calificar él. Eso no puede decirlo él a nivel personal. Si lo descalifican para seguir en esa función es porque obviamente hay una imputación y porque están fuera del contexto, o el Congreso Nacional en el Pleno por mayoría calificada decidió que ya no continuaran y que le iban a delegar esa facultad a otro funcionario del Ministerio Público, que podría haber sido así si fuese por las dos terceras partes de la totalidad de sus miembros. Pero eso no sucedió, no pasó absolutamente nada de eso anoche. Entonces mi criterio no puede estar arriba de la ley. ¿Quién se queda dirigiendo el Ministerio Público? Sí, yo escuché ayer declaraciones del fiscal adjunto diciendo que ellos tenían una obligatoriedad de la ley de quedarse al mando de la institución. Si alguien se lo interrumpe, incurre en responsabilidad y pueden ellos, si esa conducta de obstaculizarles a ellos el mando del Ministerio Público de conformidad al artículo 80 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, y esa conducta llega a incurrir en delito, ellos pueden perfectamente bien presentar un requerimiento fiscal contra esa persona. ¿se puede abrir una crisis, doctor Erazo? Indiscutiblemente. Incluso yo soy de la teoría que el Ministerio Público con rango constitucional, Kenneth, forma parte, y valga la tautología, de la forma de gobierno. Claro. Y eso sería traición a la patria. Hay que tener los elementos claros. Y es que han venido generando conductas que están, fíjate bien, tipificadas y que se pueden subsumir como causales para juicio político, no de hoy. O sea, vienen generándose una camándula de actos reñidos con la ley, violatorios a la Constitución de la República, que lastimosamente, desde que comenzaron, la oposición los dejó pasar. Yo escuchaba ayer en ese libelo que leía y hablaba de que ya no están legitimados. Y digo, bueno, el burro hablando de orejas. Ya tenemos una junta directiva ilegal, les guste o no, no ha pasado por ese tamiz de legalidad. Y todo lo que se ha generado, lógicamente, carece de la legalidad formal. Ahora bien, por eso no juramentó a la señora presidenta de la República, por eso tampoco juramentó él como presidente al Pleno de la Corte Suprema de Justicia, por eso cuando se elijan los nuevos fiscales tampoco puede tomarle la promesa de ley, sino que tendrán que darse vuelta al frente del Pleno para que el Pleno lo haga en su conjunto. Y mire, esa teoría que expresa el colega Oliver Erazo, que también yo le he compartido y le he manifestado, en el cual, mire, ya no estamos ante la tradicional forma de gobierno que hablaba de que únicamente el gobierno se erige en el país por los tres poderes del Estado. Ya la misma Constitución lo dice así, pero también en su entramado crea más instituciones que forman parte ya del estamento organizacional del país. Ya no estamos, lógicamente, ante la teoría clásica de la organización que hablaba Clodomir Santos de Moraes hace mucho tiempo, y ahora el Estado se extendió mucho más y es parte de la organización global. Y solo me preocupa algo. Anoche el diputado Redondo, con ese estamento que leyó, que es espurio totalmente, no tiene nada de principio de legalidad. ¿Quién le redactará esos documentos que lee el presidente del Congreso? Mire, él debe tener ahí sus empleados contratados que le redactarán ese tipo de documentos. Ser los más brillantes del foro no es precisamente una cualidad, ¿no? Mire, cuando usted es el más brillante del foro, usted no se puede prestar para ese tipo de cosas.
Usted tiene que ser y parecer. Muy bien, entonces siga con el hilo de lo que estaba diciendo. Perdone porque lo interrumpí. No, de acuerdo. Entonces le decía yo que al final ese documento que se presentó el presidente Redondo está cambiando la teoría de Hans Kelsen que a nosotros nos rige Ujú. en la supremacía de las normas. Ahora ya no es la Constitución, tratados y convenios internacionales, normas secundarias, reglamentos. Ahora es escritos del presidente Redondo, Constitución, convenios, tratados internacionales, leyes ordinarias y reglamentos. Anoche les ordenó y les dijo al fiscal adjunto y al fiscal general que se fueran. Él leyó y dijo, váyanse. Mire, yo tengo un profundo respeto por la institucionalidad del país, por los funcionarios que están rigiendo las instituciones y mi respeto lo han tenido siempre como ciudadano. Pero yo no comparto las actitudes que estoy viendo ni las acciones que están desarrollando, porque yo soy un ferviente y persona que respeta la legalidad. Y lo que está fuera del principio de legalidad no va conmigo. Unas interpretaciones políticas en los últimos minutos que nos queda. No llevar adelante la elección de un fiscal afín al partido del gobierno, ¿es una derrota política? No es una derrota política, es una lección de democracia. Es que hay que ver que la oposición lo va a etiquetar como una derrota política y ese es el sabor y el jolgorio dentro de la sociedad y en el barrio dice han salido derrotados y esa es la cara que tienen. Pero realmente la cara que muestran en su lenguaje no verbal es de los que no pueden sostener un argumento. ¿Qué fue lo que sucedió el día de ayer? Se les acabaron todas las mentiras argumentativas legales. Es decir, como ya no tengo de dónde echar mano, el tiempo llegó y las amenazas tampoco las pude ejecutar, ¿verdad? Porque me salió débil la estrategia, no pude dominar, no pude doblar el brazo, entonces ahora me descontrolo emocionalmente, que fue lo que vimos ayer con el diputado Redondo al cierre de la sesión. Prácticamente comenzó a decir esto y lo otro, y que ya van a ver que va la UFERCO. Pero, disculpe, la institucionalidad es el conjunto de reglas que nos permite vivir y hacer efectivos los derechos, las garantías y las libertades. Vamos a colocarnos en los zapatos de los hombres del poder para tratar de interpretar lo que ocurre ahora. De acuerdo. Ellos pretenden, de acuerdo a sus acciones y a su discurso, al que usted alude, utilizar al doctor Luis Javier Santos como una arma arrojadiza contra sus adversarios políticos? Sí, pero mal haría don Luis Javier Santos si se presta a ese tema porque él puede incurrir en responsabilidad, porque no tiene un estamento jurídico para tomar las riendas del Ministerio Público. Y si él lo hace, puede incurrir en una responsabilidad que puede derivar en que más tarde se vea envuelto en una encrucijada jurídica que hasta termine en una responsabilidad penal. Que digan que don Luis Javier Santos va a dirigir el Ministerio Público ahora, anuncia que no van a hacer nada, por lo menos en los próximos meses, por elegir un fiscal general y adjunto. Mire, don Darío, yo puedo decir lo que yo quiera, pero don Luis Javier Santos sabe que él no puede hacer absolutamente nada y no lo pueden presionar y él, don Luis Javier Santos, sabe que él es un respetuoso de la ley y no creo que él se preste para ese tipo de acciones porque van a anarquizar el Ministerio Público y lo van a someter a una crisis innecesaria. Y yo los invitaría a todos los parlamentarios, a los 128, que comiencen un proceso de diálogo, pero de diálogo serio, pactos políticos, dejando algo en la mesa y dándole por el bien a Honduras. El Ministerio Público no es un instrumento político. Denle la persona más independiente para que trabaje por los intereses de los 10 millones de hondureños. Ahí no, mire, dejen la camisa política partidaria por una sola vez. Piensen, es que esa institución no está al servicio de la clase política, está al servicio de los 10 millones de hondureños que tienen problemas, que tienen crisis todos los días y acuden ahí a solventar sus grandes problemas que tienen cuando se convierten en víctimas de la delincuencia. Ese es el mensaje. ¿Qué va a ocurrir en el Congreso? Una reflexión final, por favor. ¿Qué espera que ocurra en el Congreso ahora? ¿Cree que el asunto de la elección del fiscal lo guarden en el congelador o que se insista? Va a insistir porque
hay una ruta también bastante predeterminada desde la elección del Pleno de la Corte Suprema de Justicia, que son de esas voces de pasillo legislativo, que es que quieren salir con el tema de darle rango constitucional también al director de fiscales. En este momento no se puede, porque en este momento llegar a un consenso bajo la figura de negociar el director de fiscales, miren qué interesante, sería el harakiri de la oposición política. Porque entonces todo lo que se ha venido desarrollando y toda esta tensión era para llegar a ese puerto. Lógicamente, ni el Partido Liberal, ni PSH, ni el Partido Nacional se van a prestar ese juego, porque sería la lápida para ellos como el partido. director de fiscales es el que manda. Él es el que tiene el las riendas filtro. de la institución. Entonces, el filtro. ¿van a apoyar los partidos de oposición porque continúe así o porque se reforme la Constitución para que sea nombrado por el Congreso? Mire, van a llegar a un pacto político. ¿Sabe por qué? Porque ni el fiscal Chinchilla, si es ferviente creyente de la Constitución, se va a ir. Ni Cibrián se va a ir porque van a incurrir en responsabilidad. Y el Ministerio Público está obligado a sacar un comunicado el día de hoy. Y también el director de fiscales no puede salir huyendo, porque eso va en contra de la institucionalidad. Ni el fiscal Santos agarraría esas riendas de institución porque no tiene el estamento legal. Lo que obliga a las fuerzas políticas a que se sienten y sigan dialogando y que lleguen a la conclusión que lleguen. Sea que agreguen un fiscal a la Junta Adicional, sea que eleven a rango constitucional director de fiscales, pero aquí no somos neófitos. Van a llegar a un acuerdo político. Señores, les agradezco mucho su presencia con nosotros esta mañana. Espero que el café les haya agradado y la plática también. Encantados. Muy amable. Solo encantado. que este tiempo ya es muy corto para este programa y esta plática. No es esta instancia donde debe presentar ese recurso, señor abogado. Un gusto, don Darío, un gusto. Siempre es. ¿Le gustó una la música? No. Oiga, Muy esta buena música la tuvimos. música, sí. Buenísimo. Buenísimo. Ojalá que dentro de un par de semanas nos salga una versión en reggaetón del himno nacional. Ojalá que haya sido una broma. Gracias, señores. Don Kenneth Madrid, director legal de la Asociación para una Sociedad Más Justa, y el doctor Oliver Erazo, catedrático universitario y constitucionalista. A todos, gracias y adiós.